es Yolanda Castillo y soy de la carrera de Educación, Mención, Biología y Química. Y hoy estaremos tocando unas temáticas muy importantes para todo microbiólogo y que prácticamente viene siendo la base de todo microbiólogo. Es importante que tengamos estos conocimientos a la hora de ejercer. Las temáticas que estaremos tratando son acerca de los colorantes en el laboratorio, la finalidad que estos tienen. También hablaremos de lo que son los medios de cultivos, también hablaremos de la lactosa bilis verde brillante, el agar mannitol salado y la composición que este tiene. También hablaremos del triple sugar irón y también su composición. También hablaremos de la resistencia bacteriana, el briograma y también la diferencia entre un desinfectante y un antiséptico, por lo que quiero que mantengan la máxima concentración en este video para que le puedan sacar el máximo provecho. Así que empecemos con el video. ¿Cuál es la finalidad que cumplen los colorantes en el laboratorio de microbiología? Pues estos cumplen una finalidad importantísima, ya que las coloraciones o tinciones en microbiología, que se conocen igualmente por tinciones, constituyen el primer paso del proceso de análisis en el laboratorio para la identificación de algún agente infeccioso. Es decir, cuando nosotros vamos a estudiar algún microorganismo, este es el primer paso que tenemos que dar. Y para esto utilizamos lo que es el microscopio para poder observar la morfología de ese microorganismo, la asociación y afinidad, las coloraciones para poder identificar qué tipo de microorganismo es este. Los colorantes vendrían siendo como sustancias que tienen la capacidad de teñir células. Estos pueden teñir células, estructuras o tejidos de acuerdo al origen que éste tenga y obviamente de acuerdo al colorante que estaremos utilizando, y permiten hacer visibles ante los microscopios. Así nosotros podemos, como mencioné, conocer su forma, su tamaño, su estructura, el tipo que es, el tipo de parásito que es o el tipo de microorganismo que es. Ahora hablaremos de lo que son los medios de cultivo. ¿Qué entienden ustedes por un medio de cultivo o qué es un medio de cultivo? Un medio de cultivo vendría siendo una técnica que se utiliza en el laboratorio de microbiología que consta de un gel o una solución que contiene los nutrientes necesarios para permitir en condiciones favorables de pH y temperatura el crecimiento de virus, microorganismos, células, tejidos vegetales o incluso pequeñas plantas, según lo que se quiera hacer crecer. Porque esto lo utilizamos para hacer crecer distintas cosas. Incluso en esto está incluido lo que es la fermentación. Es decir, que todo producto, ya sea un producto o ya sea lo que ustedes quieran analizar o hacer crecer, lo podemos hacer mediante un medio de cultivo. Al resultado de esta siembra se le viene llamando cultivo, y de acuerdo con el orden de secuencia con que son producidos se clasifican en primarios y secundarios. ¿Qué vienen siendo los cultivos primarios? Estos son los que resultan de la siembra del material procedente de sus fuentes naturales, que vienen siendo como biológicas o tanto ambientales también. Y cuando hablamos de cultivos secundarios, estos son los que resultan de las siembras a partir de un cultivo primario. También, de acuerdo con la presencia de los microorganismos, los cultivos pueden ser tanto puros como mixtos y contaminados. Cuando hablamos de que un cultivo es puro, es porque están formados por microorganismos de una misma especie. Cuando son mixtos, contienen dos o más especies de microorganismos. Y cuando son microorganismos contaminados, son los cultivos en los que aparecen microorganismos en donde no se ha sembrado. Ahora hablaremos también de lo que es un componente que es el cardo de la lactosa bilis verde brillante. Vamos a analizar la composición que contiene y para qué es utilizado. El cardo bilis verde brillante al 2%, este se utiliza para la detección de organismos en alimentos, productos lácteos, aguas, tanto residuales también pueden ser,
y también materiales de importancia sanitaria. Este está compuesto por 2 inhibidores de organismos gram negativos, es decir, Osgar y tinte verde brillante. También hablaremos de lo que es el agar mannitol salado y la composición. Este medio es utilizado para el aislamiento y enumeración de microorganismos pertenecientes al género Staphylococcus. ¿Qué composición tiene este medio de cultivo? Bueno, esto contiene proteosa pectona 10,0 gramos, extracto de carne 1,0 gramos, de mannitol 10,0 gramos, contiene también cloruro de sodio 75,0 gramos, de agar y 15,0 gramos. También contiene rojo fenol 25,0 gramos y también contiene lo que es agua destilada, 1000 mililitros de agua destilada. Ahora también estaremos hablando de lo que es el triple sugar iron y también la composición. Cómo nosotros podemos a través de este componente evidenciar el crecimiento de esos microorganismos. Este viene siendo un medio de cultivo en azúcar. Gracias a su composición es uno de los medios de cultivo más empleados para la diferenciación de enterobacterias, según fermenten o no glucosa, fermenten o no lactosa. Dentro de los componentes que esto tiene, el triple sugar iron, está lo que es el pectona, 159 gramos tiene. También tiene 39,9 gramos de extracto de levadura. También tiene 3 gramos de extracto de carne, 10 gramos de sacarosa, 1 gramo de glucosa, 10 gramos de lactosa, 0,20 gramos de sulfato de hierro, 5 gramos de cloruro sódico, 0,30 gramos de tiosulfato de sodio y también contiene, que no se puede quedar, el rojo fenol 0,024 gramos. Entonces esos son los componentes que tiene. Ahora vamos a hablar de lo que es la resistencia bacteriana. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de resistencia bacteriana? Cuando hablamos de este tipo de resistencia, se refiere cuando la bacteria es capaz de sobrevivir y crecer en presencia de uno o más antibióticos. Muchas veces eso sucede, por eso los médicos siempre le recomiendan a los pacientes no tomen medicamentos sin indicación médica, porque si usted no toma el tratamiento adecuado con los días adecuados, puede llegar a tener cierta resistencia. Y para esto entonces se utiliza lo que es el antibiograma, que es el estudio del laboratorio que determina la sensibilidad o la resistencia de las bacterias aisladas a los antibióticos. Para esto existen 2 métodos principales, que son la técnica de difusión en agar con disco y la técnica de dilución. La técnica de dilución nos permite medir la concentración inhibitoria mínima y la concentración bactericida mínima. Esto es, la mínima cantidad de un antibiótico inhibe o elimina una bacteria. Ya por último, ya para no saturarlos a ustedes de información, vamos a hablar acerca de lo que es la diferencia entre un desinfectante y un antiséptico. Y la diferencia es muy sencilla. La diferencia está en que el antiséptico está destinado a su uso sobre tejido vivo, mientras que los desinfectantes están destinados a su uso sobre objetos inertes. Pero esto hace que no puedan producir daño sobre tejido vivo o producir un daño mínimo, pero igual eliminan los microorganismos. Pues bueno, eso era todo lo que quería compartir con ustedes. Espero que esta información les sea de mucha importancia y que puedan aplicarla, o no solamente aplicarla, sino que la mejor inversión que uno puede hacer es en el conocimiento, y aprender de todo nunca está de más. Así que muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.